Bienvenidos a Jerusalén, donde cada semana en El Vigilante les presentamos la verdad sobre Israel y cómo les afecta a ustedes. Desde los riesgos de seguridad como Irán e ISIS, hasta asombrosas historias bíblicas e historias sobre Israel cumpliendo su destino como la luz de las naciones. Nuestro equipo en Cristianos Unidos por Israel está comprometido para llevarles la verdad sobre la tierra de Dios. Acompáñenos cada domingo, exclusivamente en Enlace, y obtengan información veraz de lo que realmente sucede aquí en el Medio Oriente. Por la causa de Sión, no nos quedaremos callados. Esta semana en El Vigilante nos encontramos en las profundidades de la ciudad de David, la antigua Jerusalén, en un lugar que muy pocas personas han pisado. Pero estamos aquí con nuestro amigo Zev Orenstein porque lo que está detrás del muro a mis espaldas podría ser la clave al misterio más grande en toda la arqueología. ¿Qué es? Descúbranlo esta semana en El Vigilante solo con Kufay y solo aquí por Enlace. Bueno, Zev, podría ser el más grande misterio arqueológico de toda la historia: la locación del Arca del Pacto. Indiana Jones la encontró, pero en la vida real nunca la han encontrado. Pero el lugar donde estamos ahora podría guardar muy importantes claves. Háblanos de eso. Estamos aquí, de nuevo, en la ciudad de David, el sitio de la Jerusalén bíblica. Estamos dentro de una cisterna que podía retener agua. Data de hace 2500 años del periodo del primer templo de la antigua Jerusalén. Ahora, si ves aquí atrás, puedes ver que la magnitud de la cisterna donde estamos... Un cuarto muy grande. ¿Sí? Sí. Puedes ver detrás de nosotros el yeso que cubre los muros de la cisterna. Este aseguraría que el agua pudiera almacenarse. Y por cierto, estamos bajo tierra. Nos encontramos junto al Muro de las Lamentaciones y el Monte del Templo. Estamos al lado de ellos. Así es. Y lo extraño de esta cisterna es la manera en que funciona. El yeso debe estar en todas las paredes para asegurar que el agua no se fugue, pero cuando ves esta cisterna, hay una pared que no está cubierta con yeso. Lo que parece extraño, como ves aquí, notarás que una pared no encaja. Pareciera que la construyeron deprisa. Así es. Un trabajo apresurado. Así es. ¿Y para qué tendrías una cisterna enorme que no retiene el agua? Porque esto no es yeso, es diferente que todas las otras partes de la cisterna. Como lo mencionaste, este muro es directamente adyacente al muro de las Lamentaciones del Monte del Templo, y uno de los grandes misterios por generaciones ha sido ¿qué pasó en el Arca del Pacto? La pregunta es, ¿cuándo se perdió? Y para obtener una respuesta, pensemos en 2700 años atrás, tiempo del rey bíblico Ezequías. El profeta Isaías. Así es, el profeta Isaías. El primer templo, el templo de Salomón. Así es, claro. Ambos ellos fueron descubiertos recientemente aquí en el área de la ciudad de David y en el monte del templo. Entonces, tienes al rey Ezequías, el profeta Isaías, y el reino de Israel ha sido exiliado por los asirios, Sennacherib. Y ahora Ezequías está gobernando el reino de Judá, y él sabe que Jerusalén sigue, el reino de Judá sigue, y los asirios vienen a Jerusalén y rodean la ciudad. Y estaban sedientos de sangre. Los Así es. asirios eran salvajes y crueles. Y estaban invictos. Y vinieron a Jerusalén y dice en las antigüedades arqueológicas que descubrieron en la antigua Asiria
que atraparon a Ezequías como un ave en una jaula. Pero el profeta Isaías dice: Ezequías, no te preocupes. Por cierto, el rey Sennacherib vino, pero regresará, no entrará a Jerusalén. Ni una sola flecha pasará los muros de Jerusalén. Y a la mañana siguiente, todo el ejército asirio se fue. Y ahora, ¿cómo cuántos? hablamos de más de 100,000 según la Biblia. Hablamos sí, de Segunda la de fuente Reyes. máxima. Sí. Y eso corrobora con el prisma Taylor que se encontró en el Irak moderno como prueba de que los asirios vinieron, rodearon Jerusalén y se fueron. ¿Qué fue lo que pasó? Hay una salvación increíble. Y el hijo de Ezequías, Manasés, que no era como su padre, no anduvo en los caminos del Señor. Los eruditos bíblicos creen que el malvado rey Manasés, por sus propias razones, preparó estos escondites subterráneos alrededor y debajo del monte del templo. Tal vez un lugar como en el que estamos ahora. Por supuesto, los eruditos bíblicos creen que está cerca de aquí. Ahora, ¿por qué está tan preocupado por el arca del pacto? No porque fuera una persona muy religiosa, no lo era. Era todo lo contrario. Pero él entendía que el arca del pacto, al menos para él, representaba un tesoro nacional. Aunque no fuera un símbolo de fe, aún era una reliquia nacional extremadamente valiosa que él no quería perder. Sí, no hay símbolo más poderoso para el pueblo judío que el arca del pacto. Es verdad. Y por eso, él tenía el mismo interés de que tal vez el profeta Isaías en ese tiempo, cuando profetizó que Jerusalén caería, y él entendía hasta cierto punto los tesoros del templo, el mismo templo que no iba a salvar a Israel si pecaban. Manasés dice: voy a hacer escondites para esconder el arca del pacto. Algunas generaciones pasan y ahora Josías, el justo rey Josías, gobierna y comienza a ver, por así decirlo, la escritura en la pared. Y tiene el presentimiento de que es hora de esconder el arca. Entonces, ¿qué hace? Por última vez, hay una gran celebración nacional del Festival de la Pascua. Estamos leyendo de Segunda de Crónicas, capítulo 35, verso 3, donde Josías le dice a los levitas que están consagrados al Señor, quienes enseñan a todo Israel: pongan la arca sagrada en el templo que construyó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que ya no tengan que llevarla sobre los hombros. Sirvan al Señor su Dios y a su pueblo de Israel. Parece que Josías les está diciendo a los levitas: hasta aquí, van a cargar el arca una última vez y luego la van a esconder para que esté segura en el futuro. Josías tal vez vio o sintió una gran tormenta Sí. en el horizonte en forma de babilonios. Así es. Y ahora, podrás decir: ¿cómo sabes que los babilonios, cuando destruyeron Jerusalén, no se llevaron el arca y no encontraron el escondite? Sí, el rey Nabucodonosor destruyó este Por lugar, supuesto. destruyó el primer templo. Así es. Y tenemos una clave de la Biblia, porque la Biblia nos dice que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyó Jerusalén, hizo una lista de todos los tesoros que fueron sacados de Jerusalén y llevados a Babilonia. Entre esos tesoros falta una cosa, y esa es el arca del pacto. Vaya, que por su ausencia llama la atención. Por supuesto. Y aquí parece que el escondite que tal vez el rey Manasés preparó y que el rey Josías pudo usar para esconder el arca del pacto, hasta ahora lo mantuvo en secreto. Y hay muchos misterios. Las personas dicen que tal vez el arca está en Alejandría, Egipto, y tal vez en Etiopía. Pero otra teoría predominante es que tal vez sigue en Jerusalén. Tal vez nunca se fue. Y estamos aquí, de nuevo en la antigua cisterna, que data de hace 2500 años, en el periodo del primer templo de Jerusalén, que está en la ciudad de David, adyacente al muro de las lamentaciones, del monte del templo. Y tenemos esta pared que parece fuera de lugar. Es que no encaja. Así es, un muro hecho por hombres, Claramente. que parece esconder algo directamente del otro lado que lleva a esa área del monte del templo. Sí, parece que se construyó para ocultar algo, hecho a prisa a juzgar por el trabajo de construcción y la masonería aquí. Así es, esto podría ser, si nos remontamos al tiempo del rey Manasés, él quería preparar escondites para los tesoros del templo. En los tiempos del rey Josías, él es quien toma la terrible decisión de esconder el arca por miles de años. Y
Tal vez, aquí donde estamos parados, forma parte de esta historia. Las personas en casa tal vez piensan, bueno, la pared está ahí, solo derríbenla y vean qué hay detrás. Has excavado mucho aquí, en la ciudad de David. Pero es algo peligroso políticamente hablando, ¿no? Uno de los aspectos significativos de Jerusalén es su significado histórico, su significado religioso, su significado político, y en Medio Oriente, donde mezclas todos estos ingredientes en una olla al mismo tiempo, puede ser algo volátil. Sí. Por eso tanto misterio respecto a lo que pasó con el Arca del Pacto. Al menos hasta donde a este muro concierne, tendrá que esperar por mucho tiempo, tal vez en algún otro episodio futuro del Tal Vigilante, vez. hasta que haya más evidencia tangible, Sí. más pruebas arqueológicas sólidas de lo que pudo pasar con el arca. Nos quedaremos con especulaciones, teorías y muchos adelantos. Zev, muchas gracias, amigo. Siempre es un placer verte. Siempre nos traes historias totalmente nuevas aquí en Jerusalén, en la ciudad de David. Gracias, amigo. El placer es mío. A continuación, pueden ver la belleza de Jerusalén hoy. Pero ¿cómo se veía la ciudad hace 2000 años, durante el tiempo de Jesús y el segundo templo? ¿Y cómo es que todo se desplomó a manos del Imperio Romano? Después del corte, echaremos un vistazo muy de cerca a artefactos antiguos que cuentan la trágica historia de Jerusalén y Roma. No se vayan. Israel enfrenta crecientes amenazas en todos los frentes. Hezbollah, ISIS, Irán y Hamas nunca cesan sus ataques. Pero Dios ha erigido a Kufay en este momento de la historia para interponerse entre Israel y aquellos que buscan destruir el Estado judío. Israel's enemies are on the move. As dark clouds gather on the horizon, tell the world you proudly stand with Israel. Be a courageous voice for biblical unity and moral clarity when you join Christians United for Israel. Únase a más de 3,5 millones de defensores de Israel como vigilante en las murallas de Jerusalén. Visite kufay.org para mostrarle al mundo que está con Israel. Y bienvenidos de nuevo. Jerusalén el día de hoy es concurrido y vivo. Pero hace 2000 años esta ciudad sufrió un ataque brutal a manos del Imperio Romano que hizo que el pueblo judío se esparciera hasta los límites de la tierra. ¿Cómo es que se desarrolló todo esto? Fuimos recientemente al Museo de la Biblia en Washington, D.C. para ver de cerca los artefactos antiguos provenientes de Jerusalén que cuentan una extraordinaria historia. Vean esto. Esta es una nueva exhibición en el Museo de la Biblia, una de mis exhibiciones favoritas, y eso ya dice algo, Jerusalén y Roma. Vas a guiarnos por la historia del conflicto, ese choque de culturas. ¿A dónde nos llevarás primero? Primero, es una gran exhibición sobre la relación entre la cultura en Judea, la cultura judía del primer siglo, y cómo fue impactada por el Imperio Romano, que llegó unos 60 años antes de los tiempos de Jesús, y la influencia en la vida diaria, la política y todo tipo de cosas. Esa potencia imperial, el poderoso Imperio Romano. ¿Sigues a los que están en el poder o haces Sí. lo tuyo? Así es. Y eso impactó su vida diaria. Las personas tomaban decisiones todo el tiempo acerca de hacer lo que siempre hacían. Compraban cosas que estaban asociadas con el imperio y cosas que estaban asociadas con él. Aquí tenemos un gran ejemplo. Esta es una lámpara de aceite. Es importada, es occidental. Terra Sigillata se llama. Es alfarería muy específica, importada. Y la mayoría son muy hermosas. Sí. Pero algunas tienen un simbolismo. Como esta, por ejemplo, tiene una imagen del dios Eros o Cupido.
Entonces hay un dios pagano dibujado ahí. Exacto. Y es muy interesante, Jeff, porque los romanos obviamente eran una potencia pagana, pero en Israel, en Judea y en Jerusalén adoraban al único Dios verdadero, al Sí, Dios de Israel. Exacto. Y tienes un mandamiento sobre las imágenes grabadas y otros Y dioses. ahí lo tienes. ¿Un Entonces, israelita usaría esto? Exacto. Tendría problemas para usarlo. Hay una deidad es pagana una ahí. pregunta que hay que responder diario. Pero tienes una potencia romana imperial que gobierna sobre ellos, por así decirlo, y les impone su voluntad y los conflictúa. Sí, y estas son cosas de un estatus de riqueza. Sí. Son costosas. ¿Quieres mostrar tu riqueza o no? Muchas preguntas surgen. ¿Cuánto tiempo tienen estas? Son del primer siglo antes de Cristo. Tienen 2000 años de 2000 antigüedad. años de antigüedad. Esto es del tiempo de Jesús, es cuando todo se desarrollaba. Los evangelios, Hechos, Jerusalén, Roma. Vaya. Sí, son cosas que salieron de ese periodo de tiempo y la vida diaria de aquel tiempo. ¿Qué son estas? Se llaman osarios. Y eso es... Es una práctica única de entierro en esta área, justo en el periodo del Segundo Templo, por tiempos de Jesús, unos 50 años antes, 50 años después. Entiendo. La teoría es que esta se relaciona con algunas de las prácticas romanas que tienen un diseño similar, Ujú. con los elementos de piedra ahí, Ok. pero la práctica judía era mantener el cuerpo al lado. Esto mezcla las dos prácticas frente a nosotros. Vemos claramente esta increíble imagen de Masada en el muro. El templo estaba destruido Cierto. 70 años después El del Cristo 70. por Tito, el general romano. Para el año 72 bajaron a Masada. Y aquí fue la batalla final de los rebeldes judíos en la gran fortaleza herodiana de Masada, aquí Sí. en el desierto de Judea, en el Mar Muerto. Pero tenemos artefactos auténticos de Masada aquí en el Museo de la Biblia. Háblanos de ellos. Sí, estas son lindas ilustraciones de la vida diaria y aunque exista una situación agobiante, se descubrieron restos de un peine que se conservó en el desierto por el aire y por el clima, al igual que una sandalia, al menos el talón o la suela de la Sí, sandalia. iba a decir que parece de un niño. Sí, es muy tal vez pequeño. es el pie de una mujer, Sí. pero sabemos que no es romana por el estilo, es un Ujú. artículo judío. Estas se encontraron en Masada, datan del primer siglo, no sabemos exactamente de dónde, de quién, pero es la vida diaria en la Sí. cima de este momento climático. Aunque este era un periodo de conflicto, de estrés y tensión, de este siglo es de donde data el judaísmo rabínico Ujú. y, claro, el nacimiento del cristianismo. Así es. Y dos de las religiones más grandes del mundo nacieron durante este periodo de conflicto. Un gran ejemplo de lo que el deseo de perseverancia por el templo y la esperanza en Jerusalén se muestra en esta hermosa lámpara que data del siglo V o VI. Fue unos 500 años después, Ok. pero conserva la imagen del templo, revelándonos un indicio de que las personas aún lo anhelan. La menorá, las velas, debían Sí. ir arriba. Vemos una palmera de dátiles. Esta es una de las frutas que más han formado parte de los El sacrificios. Exacto, Claro. exacto. Y el shofar, el cuerno de carnero. Claro. Todos son elementos asociados con el templo y todos continúan siendo símbolos de aquella vida religiosa y ese Sí. anhelo que continuó por siglos, incluso hasta hoy. Chef, estas son muy raras, son lámparas de aceite muy raras. No muchas de estas están disponibles en el mundo. Esto se proveyó, todas las exhibiciones de aquí fueron provistas por la Universidad Hebrea en Israel. Es correcto, sí. Todos los objetos, todas las descripciones, todo viene de la Universidad Hebrea en Jerusalén. Vaya. Ellos son excelentes socios del museo Sí. y nos complace tener esta exhibición aquí por todo un año. Acabamos de escuchar la trágica historia de cómo es que Jerusalén fue destruida por los romanos. Después del corte, verán cómo esta ciudad y esta nación, Israel, han renacido milagrosamente. Tenemos imágenes que lo atestiguan. Amigos, no van a querer perdérselo. No se vayan. Pues es un año de victoria
Yo le agradezco a Dios por este liderazgo de Cristianos Unidos para Israel, y estar aquí es un orgullo y es un honor. Yo le doy gracias a Dios por el liderazgo de John Hagee y el liderazgo de Cristianos Unidos para Israel, y el favor de Dios está con Israel, como siempre. Dios te bendiga. Hola, soy el pastor Javier Rivas. Quería contarte un poquito de lo que está pasando aquí en San Antonio acerca de Q5. Creemos que este es el tiempo para que se levante cada hombre, cada mujer a apoyar a Q5, porque estamos creyendo que Dios va a hacer cosas tremendas en este tiempo. Así que te invito a que seas parte de Q5, y creemos que este 2018 va a ser cosas que ojo no vio ni ha subido a corazón de hombre. Así que te bendecimos y damos gracias por mirar este programa. Dios te bendiga. Bienvenidos de nuevo a El Vigilante desde Jerusalén. Para apreciar claramente el milagro moderno que es Israel, necesitan ver cómo es que se veía esta tierra antes de que el pueblo judío regresara e hiciera que el desierto floreciera. Amigos, veremos un antes y después impresionante. Y un nuevo libro llamado Israel Rising muestra toda esta inspiradora belleza a detalle. Vean esto. En Israel ha sido tan dramático en los últimos 50 años que llevo los últimos 100 pensando que me encantaría capturar esto, comparar y mostrar lo mucho que las cosas han cambiado, porque por cientos y cientos de años, con los escritos como los de Mark Twain y a través de los siglos y la historia, la tierra ha estado desolada, que es exactamente lo que Ezequiel 36 dice: estará desolada y estará olvidada. Serán lugares secos y nadie estará ahí. Y cuando el pueblo judío regresó, las cosas comenzaron a revivir y comencé a pensar, esto es lo que está pasando, es de lo que Ezequiel hablaba, y comencé a poner esas dos cosas juntas. Eilat, al sur del Mar Rojo. Tenemos fotos de hace menos de 100 años, de los 60. Y lo único que puedes hacer es comparar a las montañas al fondo. Una está completamente vacía y desolada, solo hay una franja de una aerolínea y un avión que vuela ahí. Y ahora hay tiendas, hoteles florecientes y palmeras, como si el pueblo literalmente creciera del desierto. Otro maravilloso ejemplo es Tel Aviv. Tengo una imagen de Tel Aviv de 1946, solo tiene 72 años. Y una de mis partes favoritas de esta foto antigua es que tiene puntos en blanco y negro en la playa, y son caravanas de camellos que llevaban provisiones a Tel Aviv hace 72 años. Y ahora, la foto de comparación, tal vez una de las más impresionantes, porque es como si la ciudad literalmente hubiera crecido del suelo. Tal vez es más impresionante cuando hablamos de la ONU, quien estuvo ahí primero, y todo lo que está sucediendo. Parte de su argumento es que siempre había sido una población regional árabe. Mi pregunta es, yo tengo unas 100 fotos en blanco y negro. Muéstrenme dónde están, no los encuentras. Mark Twain habla sobre viajar en toda dirección por 16 kilómetros y no ve a ningún otro ser humano, ninguna población. Otra hermosa foto que tenemos está en el Valle Jula, que está a unos 30 minutos al norte de Galilea. Hace poco, en los 50, era un pantano, infestado de malaria, nada crecía, y es impresionante la comparación de las fotos de un valle vacío y estéril. Y ahora está repleto de viñedos, campos y comunidades florecientes. Podemos ver el Monte Hermón al fondo. La transformación es impresionante. Cuando Dios habla de multiplicar al pueblo judío y la tierra, está pasando ahora y lo vemos, y tenemos la evidencia fotográfica que lo muestra. Comencé con unas 2.200 fotos viejas y luego las reduje a unas 100 en unas 25 locaciones en todo Israel. Después tuve que encontrar la locación actual, algunas en Judea y Samaria. La comunidad judía realmente lo ha tomado al pie de la letra. La comunidad cristiana, claro, lo ve como el cumplimiento de la profecía, y el pueblo judío también. Hay profecías de hace 2600 años que estaban adormecidas en nuestras Biblias.
y que están sucediendo en nuestro tiempo o en la vida de nuestros padres, y como creyentes tenemos la oportunidad de participar y no simplemente ver que Dios está haciendo esto, sino realmente, como dijiste, ser parte de lo que pasa. Tenemos la oportunidad no solo de ir a ver, sino de involucrarnos. A continuación, mis conclusiones acerca del renacimiento de Jerusalén, lo que Dios está haciendo en esta ciudad hoy y lo que significa para ustedes. No se vayan. Y bienvenidos de nuevo. ¿Sabían que el legendario autor estadounidense Mark Twain visitó una vez Jerusalén? Así es. En su famoso libro, Los Inocentes en el extranjero, publicado en 1869, Twain describe su visita a Jerusalén. Y lo que vio le impresionó. Y escribió: el reconocido Jerusalén, el nombre más antiguo de la historia, ha perdido toda su grandeza antigua y se ha vuelto un pueblo de mendigos. Ahora, Mark Twain escribió eso hace solo 150 años. En ese entonces, era una tierra desolada. La ciudad de Jerusalén estaba quebrantada. Después, el pueblo judío regresó aquí, a su antigua tierra ancestral, y todo cambió. Jerusalén hoy está viva, concurrida, y está cumpliendo las palabras del profeta Zacarías, quien escribió: nuevamente, los ancianos y las ancianas caminarán por las calles de Jerusalén apoyados en sus bastones y se sentarán juntos en las plazas de la ciudad, y las calles de la ciudad se llenarán de niños y niñas que juegan. Amigos, esta profecía se está desarrollando hoy en tiempo real aquí en Jerusalén, y nuestro equipo de Cristianos Unidos por Israel tiene un asiento en primera fila. Verán la información en su pantalla. Queremos que se unan a nuestro movimiento para que sean parte de lo que Dios está haciendo en esta ciudad hoy. Vivimos en tiempos bíblicos. Bueno, gracias por acompañarnos esta semana aquí en Jerusalén. Hasta la próxima. Bendiciones. Y recuerden, nunca se queden callados.